Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Café Orgánico. ¿Qué tal? ¿Cómo está Javi? Pues muy bien, ¿y tú? Vamos otra vez con ello. Vamos con ello. Un día soleado de mayo y bueno, ya sabéis que esto es un podcast, un canal donde hablamos sobre innovación, sobre ideas que nos llaman la atención y la idea pues es un diálogo informal entre nosotros, reflexionando sobre un tema que nos atraiga y que os pueda inspirar a vosotros. Exactamente. Y además improvisar un poquito, que también está bien, para hacerlo también más cercano y una conversación así más amigable, ¿no? Pues nada, empezamos, si te parece. Pues sí. Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Y es que yo los sábados suelo comprar expansión y este fin de semana había una noticia en contraportada que hablaba de un fundador de unas bodegas de vino y bueno, lo leí y me llamó bastante la atención el artículo. Aparentemente es un artículo normal de cómo una persona encuentra una idea, cómo al final eso se acaba convirtiendo en un negocio y demás. Pero yo creo que cuando leemos una noticia desde otra perspectiva, más profundamente podemos encontrar enseñanzas de las cuales podemos aprender y aplicar pues, en nuestros proyectos, en nuestro modo de vida. Siempre se puede aprender algo de estas historias, porque al final son historias de superación, ¿no? Y son historias que muchas veces cuando las escuchas te llevas las manos a la cabeza, pensando cómo es posible que una persona haya sacado adelante, ¿no? un proyecto así, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablamos de un artículo que se llama, el título es Pepe Rodríguez de Vera, fundador y propietario de Pepe Rodríguez de Vera, y es de expansión del 11 de mayo. La idea general es que este hombre, Pepe, pues lo podéis leer, ¿eh? Es del día 11, como decía, de mayo, en expansión, contraportada. Pero la idea general es que este hombre pues trabajaba en una farmacia, estudió farmacia, la farmacia de su madre, en Castilla-La Mancha, en España, y de pronto descubre un día pues que su familia, o bueno, o se da cuenta, supongo que lo sabría, que de pronto un día piensa, ostras, mi familia tiene aquí un terreno con vides y venden la uva, y a mí me gusta el vino. ¿Por qué no puedo hacer vino? Le empezó a dar vueltas y empezó sus experimentos, como suele ocurrir míticamente, pues en un garaje, en un local. Me parece que es un punto de encuentro, ¿no? Para los emprendedores, ¿no? Ya. Sí, sí. Es el punto... Empezar en un garaje es como una buena señal. Sí, sí. Es el punto de partida. Y bueno, empezó ahí y al principio fue un desastre porque lo que le salió fue vinagre, pero este hombre pues empezó a estudiar, quiso estudiar pues todo el tema de cómo se hace el vino, fue a la universidad, la familia apostó por él, bueno, todo este tema, ¿no? Su padre le acompañó a comprar unos bidones para el vino, ahí en Galicia. Es verdad. Así empezó Sí, la historia. Pero es verdad que te das cuenta de que para empezar a poner ideas sobre la mesa, es que este señor, bueno, Pepe Rodríguez, lo que empezó, como bien has explicado, es a prepararse bien. O sea, es decir, las cosas a veces uno puede pensar que pueden llegar por suerte, por azar, pero como decía Marian Rojas, la suerte en realidad no existe, ¿no? Sí. O sea, la suerte al final, es que hay mucha gente por aquí, perdonad, pero este es el follón de momentos puntuales, ¿no? Pero decía Marian Rojas una cosa muy interesante, es decir, la gente que más suerte tiene es la gente que más preparada está. Entonces, lo que podemos derivar de todo ello es que te tiene que coger preparada la circunstancia, la oportunidad, y cuanto más preparado estás para algo, entonces es cuando la gente habla de suerte, pero en realidad es preparación, ¿no? Sí. Yo aquí añadiría, David, que también hay lo que se llama learning by doing, porque tú no naces enseñado, o sea, descubres una pasión, descubres algo a lo que te quieres dedicar y, como es el caso de Pepe, pues ha ido aprendiendo sobre la marcha, practicando, fracasando, porque en definitiva hay que fracasar para llegar
a conseguir algo. No siempre, pero las enseñanzas son más potentes, son más fuertes, eso es verdad. Y es lo que me llamó la atención de este artículo, es una de las cosas que me llamó la atención. Y es que muchas veces cuando vemos el éxito de alguien y decimos, mira qué bien, oye, lo bien que le ha ido, ¿no? Yo me acuerdo de una entrevista que le hacían a uno de los fundadores creo que era de Twitter, cuando se llamaba Twitter. Y le decían, oye, qué bien, ¿no? Qué bien, tal, porque claro, el tío ya millonario, etcétera. Pero oye, qué bien, ¿no? Haber llegado ahí, dices, ya, pero es que nadie se acuerda de los 10 años Claro. de mierda que he pasado. Efectivamente. O sea, y esto es un poco la vida del emprendedor. La vida del emprendedor es que vemos la foto final, pero no vemos la secuencia, no vemos la película. En la película, como sabemos, está la curva narrativa en la que hay desenlaces, lo pasas mal. Claro. Etcétera. Esto me recuerda, no sé si me equivoco, pero creo que fue Newton el que, bueno, cuando por fin construyó, perdón, Edison, que digo yo Newton, la bombilla, ¿no? Dijo, no sé si fue él, me corriges tú. Edison. Que dijo aquello de, no es que no sepa, no es que sepa cómo se hace, cómo se llega al éxito, no es que es el éxito en sí mismo lo que, sino que el éxito me ha llevado al éxito, sé mil maneras de no hacerlo, ¿no? Efectivamente. Algo así. Sé 999 formas de no hacer una bombilla. Exactamente. Entonces, claro, de ahí se deriva que para llegar a algo, evidentemente a la primera no lo vas a conseguir, ¿no? Y bueno, y recargando un poco lo que decíamos antes de la formación, ya solo lo quería recuperar porque se me olvidó decirlo antes. Es que este señor había estudiado farmacia, pero es que además también había estudiado botánica, pero es que además había estudiado etnología. O sea, Bueno, empezó a estudiar enología cuando empezó a dedicarse. Sí. Pero lo que significa es que la preparación tiene que estar, ¿no? Sí. Y después hay que trabajar y saber que va a ser un proceso y que ahí vas, como decías tú, pues es toda una historia de pequeños fracasos que te van llevando poco a poco a ir mejorando, que es un poco la historia no solo de un emprendedor, sino de una persona que quiere llegar de alguna manera a la perfección, a trabajar y descubrir o fabricar algo distinto, ¿no? Sí. Entonces, viendo este artículo, aquí lo que ellos traen un poco es todos los ingredientes de cómo comienzan muchos proyectos. Exactamente. Leyendo el artículo, hemos ido desgranando pues, esos puntos que hay que tener en cuenta cuando empiezas un proyecto, cuando emprendes algo en la vida. Y yo creo que es por donde pasamos todos cuando hemos emprendido. Y si os parece, vamos a ir repasando estos puntos. Una de las cosas que se dan cuando se comienza un proyecto o se comienza una idea de negocio, de estas, dice, wow, la bombilla, ¿no? Es que es casual. O sea, tiene que ser casual. Y esto es casi siempre así. O sea, Airbnb no se les había ocurrido hacer esto. Se les ocurrió cuando alquilaron su habitación porque necesitaban dinero. El de Facebook, el Zuckerberg, pues tampoco se le ocurrió hacer una red social. Le propusieron programar esa red social. Bueno, eso pasa un poco con todo. Bueno, como la escritora, la Rowling, ¿no? La escritora de estos famosos libros, ahora no me sale el nombre, de Harry Potter, perdón. Pues era así igual. Es una mujer pues, que estaba en paro, estaba además escribiendo esa novela que fue un exitazo y que después, bueno, lo escribía mientras cuidaba de su hija en una cafetería, eso es la historia que ya sabemos, pero es que además hasta 12 o 13 editoriales le rechazaron, ¿no? Pero también fue casual. Probablemente ella tenía la idea en mente y la situación en la que se encontró pues le provocó empezar a trabajar y a escribir, ¿no? Que no es poca cosa, es también... Sí, pues volviendo a Pepe, bueno, aquí vamos a explorar un poco lo casual de esto, ¿no? No me sale la palabra. De farmacéutico, pues él trabajaba, como hemos dicho, en el negocio materno, que estaba en Albacete, en el centro de Albacete, y pues un día descubrió unos viñedos en una finca que se llama Dominio de Casalta, en Villar de Chinchilla, no era en Albacete, sino en la provincia, y eran de su familia de hace 7 generaciones. 7 generaciones, la familia vendiendo uva con la que nadie elaboraba vino. Simplemente vendían la uva, ganaban un dinerillo que les pagaban por esa uva que vendían y se acabó. Entonces, como a él le gustaba mucho el vino, apostó por crear uno. Dice, oye, ¿por qué no voy a hacer yo mi vino? Y aquí se produce esta casualidad.
O sea, la casualidad de pronto que tú has optado por hacer algo diferente en tu vida, que es estudiar farmacia, trabajar en la farmacia de tu madre, heredar posiblemente ese negocio, y un día descubres que, o sea, pues en un pueblo, mi familia tiene unos viñedos que venden la uva. Dice, oye, y a mí me encanta el vino. Entonces de pronto descubres una pasión que es el vino que te gusta, con la posibilidad de tú mismo poder generar esa pasión, de poder trabajar en ella. Realmente es sorprendente, es casual. Casual, es verdad. Entre comillas. Pero es curioso que aquí, no sé si me adelanto, pero se produce una conexión entre el pasado Sí. y el presente. Pero Sí, bueno, sí, como sí. lo vamos a ver más adelante, Sí, lo comentamos. luego lo comentamos. Básicamente, como decíamos antes, empezó a hacer el vino. Dice, voy a experimentar, se fue a coger uvas y, bueno, en el garaje de su casa, que típico, y le salió un vinagre buenísimo. Nada que ver con el vino. Pero, bueno, ahí está el tema, ¿no? De cómo hay que trabajar una pasión siendo tolerante con los fallos. Eso es así. La otra característica, aparte de la casualidad, podemos decir que es la pasión. Tienes que tener una pasión. Luego veremos que este hombre, al final, Pepe, pues veremos que, bueno, tío, este es un crack, o sea, ha montado un montón de bodegas, bueno, luego lo vemos, ¿eh? Vamos a ir poco a poco. Quizá no en orden, pero poco a poco. Bueno. Entonces, en esta pasión, este Pepe, pues no se conforma con tener vinos excelentes, con haber logrado, tras años de trabajo, tener vinos que se sirven en restaurantes Michelin, sino que además quiere sacarse el título de Master of Wine, que es un título que, bueno, es un sello que es MW, que va en ciertas botellas, en las botellas que elaboran los Master of Wine, que creo que solo hay 600 en el mundo y 5 en España. Él quiere ser el sexto. No se conforma con tener un negocio próspero que ya tiene los restaurantes Michelin, sino que además quiere ser Master of Wine. Sacarse este título tan complejo de obtener. Luego podemos hablar de otra característica, la tercera, que sería la resiliencia y la paciencia, ¿no? Que es súper importante. Desde luego, desde luego. Bueno, de hecho, la primera cosecha salió en 2010 con 9.000 botellas, ¿no? Y él mismo habla de que posteriormente, pues después de estar trabajando pues para ponerlas en el mercado, cosa que hablaba de que había estado yendo a cenar, comer, sí, a múltiples restaurantes, pues continuamente al mismo, ¿eh? Claro, no, al mismo también, porque claro, tenía que repetir para es que si no es complicado. Pero la cuestión es que él seguía, ¿no?, con ese ímpetu, que es un poco una de eso hablamos de la paciencia y la resiliencia, ¿no? Pero hay que trabajar las cosas porque es verdad que si no, no llegan y hay que tener esa capacidad de motivación que no todo el mundo la tiene, sí, y hay que saber que, bueno, hay que tener la experiencia de que todo llega, pero con un trabajo constante, ¿no? Sí. Y posteriormente, pues lo que dice el artículo es que, bueno, a día de hoy está vendiendo 180.000 botellas, sí, 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 por todo el mundo. Sí, él sacó estas 9.000 primeras botellas y tardó 4 años en venderlas. 4 años y regaló la mitad de ellas. Es decir, que fue muy, muy difícil. Aquí, dentro de la resiliencia y la paciencia, yo añadiría que es necesario otro ingrediente y es la fe. Tienes que tener fe en lo que haces, porque sin fe no hay resiliencia. O sea, la resiliencia es lo que te hace levantarte ante las adversidades, pero si no tienes fe, si no crees que al final del camino tienes tu meta, tu resultado, pues al final la resiliencia no sirve de nada. Necesitas esa fe. Y yo añadiría, pues, igual que antes te hablaba de recuperar lo antiguo, que ahora lo llegaremos a eso, rescatarlo, lo emocional, ¿no?, que tiene todo esto, es que al final te das cuenta de que de alguna manera siempre tocamos las mismas teclas, ¿eh? Sí. Porque ¿qué hace que tú puedas ser resiliente y que puedas ser fuerte, que tengas ímpetu? También es verdad que si no tienes detrás el apoyo de la familia, de los amigos, sí, o de algunos amigos, es complicado, ¿no? Por lo tanto, solo no puedes. Yo creo que esa es otra enseñanza, ¿no? Tienes que rodearte, pues, de buenos colaboradores, sí, y de personas que no es que te tengan que aportar algo más que su apoyo incondicional, ¿no? Y hablo del cariño de las personas. Esa es otra de las grandes enseñanzas. Al final, las grandes ideas necesitan equipos.
Equipos que estén alineados, Mm, equipos que crean en lo mismo, es verdad. que tengan esa motivación. Esta es la parte humana, ¿no? De Es la todo parte esto, humana. si no es todo muy frío, ¿no? Consiguió Claro, tanto, fue claro. muy, muy impetuoso y llegó aquí, y queremos muchas veces, o el capitalismo lo que quiere es construir personajes que son como héroes, ¿no? Que lo hacen todos solos y que llegan a... Sí, Bueno, pues yo creo que esos son... eso no existe. No existen, No. efectivamente. Bueno, luego está otra característica que es necesaria, otro de los ingredientes en esta pócima Ya es cierto. que estamos construyendo, es el propósito. Cada vez más, esto es importantísimo. Tienes que tener un propósito en tu proyecto. Pero además, en este caso, a mí me ha llamado la atención que una parte importante del propósito de Pepe es que para él es muy satisfactorio recuperar cepas antiguas. Mm. Y esto va ligado con lo que veíamos al principio, el haber descubierto terrenos de 7 generaciones de su familia, el trabajar en el negocio de tus padres. No sé, este hombre parece muy vinculado Mm. a la historia, a las antiguas generaciones. Y un propósito que tiene es que recupera cepas antiguas, descuidadas, que ya nadie quiere, para ponerlas en valor y así restaurar el patrimonio vitivinícola. Esto es muy importante, es el Pero, propósito, ¿no? pero Porque, es que me parece sí, muy interesante y yo creo que esto debemos aprender mucho de esto, porque estamos de nuevo recuperando del pasado y él lo está haciendo de manera más evidente, que además es algo vivo, como sabemos, esto, la uva, las vides, el campo, el vino, todo esto es la vida, ¿no? Pero está trayendo algo del pasado y lo está trasladando, recuperando y trayéndolo al presente, ¿no? Es un sí, poco cuando hablamos de lo vintage, ¿no? sí, sí, Que hay una cierta tendencia del mercado porque de alguna manera sí. nos conecta con cosas que nosotros, pues, son sentimientos, ¿no? Uh-huh. Cuando ahora los discos de vinilo, la gente de pronto empieza a saber que de nuevo parece que renace, ¿no? El gusto por lo antiguo, por el vinilo, Sí. pues no sé qué decir más, ¿no? Hay otros productos pues, que traemos del pasado. Bueno, los pantalones de campana. Y, La moda es un ejemplo. La moda siempre hay un retorno al pasado, ¿no? Cada mm, cierto tiempo. Al final, yo también quería indicar que, bueno, igual estáis escuchando esto y no os gusta para nada el vino. Ni tenéis la cultura esta del vino como algo importante en vuestra vida. Pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es sacar estas las lecciones que enseñanzas, sí, podemos sacar. sí, sí, exactamente. De todos modos, hay que indicar y me gusta indicar, bueno, a mí el vino me gusta bastante, me gusta la cultura del vino y también el vino es algo que nos lleva a la antigüedad, al origen del ser humano. El vino Mm, está, bueno, desde la Biblia hasta los romanos, bueno, toda la antigüedad. exactamente, no es verdad. De hecho, los romanos, como curiosidad, separaban el mundo, hacían una barrera y decían que había dos mundos, el civilizado y el bárbaro. Y la forma de separarlo era porque el civilizado era el que disponía de la cultura del vino, que básicamente era Hispania, Mm, bueno, toda la parte de Italia, Grecia, etcétera, todo el sur de Europa, podemos decir. Y luego la parte norte, esa frontera que está por encima, pues era la cultura de la cerveza, claro, del hidromiel, de las cosas bárbaras. ¿Por los qué? vikingos. Porque hacer cerveza es fácil. Simplemente es fermentar, pues cebada, malta, bueno, Más básico, hacer sí, lo otro es requiere una otra cosa. fermentación básica. El vino requiere una cultura del terreno, una cultura de cómo sacar lo mejor de un fruto, una cultura de cómo saborearlo. Es decir, Es verdad. es mucho más complejo y por eso los romanos lo consideran importante. Yo creo que esto también forma parte del porqué a nuestro personaje de hoy todo esto pues le ha motivado también tanto, porque lógicamente profundizar tanto en algo que también es profundo Mm, es más fácil mm. que en otras cosas que no son profundas. Claro, además tiene algo también de, a entendérmelo bien, de mágico, ¿no? O sea, el recuperar algo que era un sabor de cepas antiguas, ¿no? Estamos hablando de que está recuperando sabores Sí, sí, de hace pues, quizás, de antaño. no sé, iba a decir decenas de años, de antaño, y es recuperar cosas que ahora no están ahí, ¿no? Y las traes de nuevo aquí, ¿no? Uh -huh. Las traes de nuevo al presente. Pero bueno, yo creo que es algo que es fantástico, ¿no? Y que tiene esa parte emocional, pues un poco que de alguna manera se busca, ¿no? En el mercado, ¿no? Vincular emocionalmente.
Otro ingrediente dentro de la pócima es la independencia. Y en este caso, aquí leo literalmente lo que dice Pepe, dice, quiero excelentes vinos de calidad basados en el terreno porque la denominación de origen me da igual, es una marca. Esto, esto es muy importante, ¿no? Porque, claro, para el vino parece que es fundamental pertenecer a una denominación de origen, a Rioja, Ribera, Jumilla. O sea, tienes que pertenecer a algo para sentirte agrupado. Pero aquí tenemos un emprendedor que dice, no, no, es que yo lo que creo es independiente. O sea, yo lo hago porque yo creo. Y eso es fundamental a la hora de lanzar algo que tiene singularidad, que tiene un valor único. No quiero decir que los vinos que pertenezcan a una denominación de origen no lo tengan, ¿no? Pero en este caso es como esa rebeldía de decir, mira, paso del status quo y voy a ser yo y mis circunstancias. Claro. Y esto es muy importante a la hora de lanzar un proyecto. Porque cuando lanzamos un proyecto, los que hemos sido emprendedores, te das cuenta de que muchísima gente te lo quiere quitar de la cabeza o te quiere decir cómo habría que hacerlo. Las escuelas de negocios te enseñan cómo lo han hecho otros, etcétera. Pero yo creo que es muy importante quitar todo ese ruido, porque los principales negocios que se han hecho en el mundo no vienen de escuelas de negocio, señores y señoras, eso lo tienen que saber. O sea, las grandes empresas que se han fundado en el planeta, ninguna viene de una escuela de negocio que yo sepa. Que yo sepa. Es decir, las escuelas de negocio te enseñan cómo lo han hecho otros, pero esos otros que lo han hecho han sido independientes. Han tenido una idea propia. Entonces hemos hablado de Airbnb, Twitter, Facebook, no sé, 3M, no sé, tantas ideas que al final dice yo creo desde mí mismo y lo llevo al mundo. Si te dejas influenciar, es peor. Sí. ¿No crees? Sí, yo lo que creo es, alineándome con lo que tú dices, y precisamente esa es la palabra, ¿no? Es que ellos, las personas, los emprendedores que inician este trayecto, es porque se alinean con un pensamiento, con un propósito que decíamos antes. Y claro, el propósito no deja de ser tener muy claro qué es lo que quieres, cómo lo quieres y el para qué. Cuando hablamos, alguna vez hemos hablado del por qué y el para qué, ¿no? Cuando tú sabes para qué quieres algo, para qué estás desarrollando todo ese proceso, te preparas. Es que todo lo que ha hecho él, si te fijas, es porque tenía una idea muy clara. Y los conceptos que le acompañan son los que van haciendo que su idea sea muy sólida, ¿no? Y cuando hablabas tú de ser original, de ser creativo, al final estamos hablando de una persona que tenía muy claro lo que quería, estaba poniendo todos los elementos, la formación, trabajar las tierras, elegir pues qué tierras, buscar qué cepas recuperar, o sea, la historia que había detrás. Claro, cuando tienes todo eso muy claro, significa que sabes muy bien hacia dónde caminas, ¿no? Entonces yo creo que él, hablando del propósito, hablando de la suerte, en realidad, con esa ambición que tenía, no, yo no quiero estar en el sistema de alguna manera, ¿no? Que no quiero estar dentro de esta denominación de origen, sino ser de alguna manera distinto, le llega a ser distinto y esa distinción es ser, de alguna manera, intentar ser disruptivo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Luego, bueno, hay otros temas que hemos visto. Sí. Aquí, bueno, que no hemos visto todavía, perdón. Y es el tema que también hay peligros cuando tú emprendes un negocio. Este es otro, no es un ingrediente, pero es algo que puede hacer que la pócima salga mal. Esta pócima mágica del éxito puede hacer que salga mal. Y aquí, bueno, es la vida. Podemos hablar de, cuando haces estrategia, hay una forma de estrategia que se llama PEST, que analiza los peligros externos que puedes tener. Porque, bueno, los internos básicamente eres tú. Eres tú, tus ideas, bueno, el peligro de cualquier ingrediente de los que hemos puesto antes. Pero luego están los externos. Y dentro de la estrategia que se llama PEST, que son las siglas de peligros o, bueno, riesgos que puede haber externos a ti, que son la política, la economía, la parte social y la tecnología, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero en realidad no lo puedes controlar. O sea, no depende de ti. Esa parte es la parte externa que puede poner en peligro
tu negocio. En este artículo, por ejemplo, dentro de esta estrategia PEST, pues hay una que podría ser la P de política y E de economía. Y es el tema de los aranceles que está imponiendo Donald Trump, que, por ejemplo, en el caso de él, de Pepe, que tiene un mercado importante que es Estados Unidos, pues ahora mismo todas las exportaciones que tiene hacia Estados Unidos están detenidas a la espera de ver qué pasa con los aranceles, porque puede hacer que los vinos suban bastante de precio y que no se vendan. Claro, desde luego, desde luego. Bueno, los peligros además tienen que ver muchas veces también pues con otros factores más internos también, como pues es, qué inversión tengo, mi capacidad financiera, resultados inmediatos. Él decía que le costó 4 años de alguna manera, ¿no?, posicionarse. Habría que saber, habría que preguntarle cómo lo hizo esos primeros 4 años para poder aguantar, ¿no? Sí. Eso también, es un mercado muy competitivo, ¿no? También. Porque bueno, por cuántas bodegas hay en España, ¿no? Sí, ¿Cuántos vinos? Entonces, claro, la competencia es brutal. Claro, no es un mercado fácil, ¿no? Por eso sería muy interesante escarbar un poquito y ver cómo lo hizo, ¿no? Qué interesante. Sí. Bueno, él cuenta que en el artículo, otra de las casualidades, cuando él está desesperado porque no lo compran, Inglaterra, pues se fue a Inglaterra y, bueno, allí al final conoció a uno que exportaba en Asia, creo. Sí, Japón, ¿no? O Japón o algo así. Al final la vida le llevó a hablar con y este le abrió mercado. Pasado un tiempo. Sus 2 primeros pales, ¿no? Sí, Fue una casualidad que fuera, gracias a su hermano, a Londres, a una feria, a exponer sus vinos allí, y al final se fue con la maleta, con las botellas, y para darlos a probar, y al final, en esa feria, en esa cata a la que asistió, pues conoció a esta persona, que curiosamente le abrió un mercado, que era el mercado asiático. Es decir, que si él no hubiera ido a Londres, probablemente no hubiera salido de Albacete. Seguramente. Y igual, pues su negocio se hubiera ido al garete, que rima con Albacete. Entonces, bueno, el tema es que aquí hablamos de la casualidad otra vez. O sea, la casualidad está presente muchísimas veces en nuestras vidas, pero ¿hasta qué punto es casualidad? Ahí va yo. Era para remarcar lo que te decía antes de Marian Rojas, no es por volver a citarla, ya sabemos, es una psicóloga fantástica, psiquiatra fantástica, pero tiene razón, o sea, tienes que estar preparado para cuando se produzca la ocasión. Y es que es así. O sea, tuvo la suerte de encontrarse pero si no hubiera estado preparado, si no hubiera tenido preparado todo, pues ese momento no se hubiera producido. Y no estuviera motivado. Exactamente. Porque hay una cosa muy importante, y es que cuando exponemos nuestras ideas a alguien, si la persona que está enfrente no ve pasión, tampoco se va a apasionar. Es decir, el vino en gran medida es pasión. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo, porque como cualquier marca, todo el mundo intenta lo que llamamos branding, y el branding no deja de ser poner emoción a una marca, a algo. Es verdad. Y antes comentábamos lo difícil que es el vino, nada más que hay que entrar en una tienda de vinos o en un supermercado y ver la estantería. Es decir, es una gran competencia, es un océano muy rojo, en el que muchas veces, bueno, mi mujer compra los vinos o elige los vinos por la etiqueta, porque la etiqueta le gusta y le parece, ay, mira qué etiqueta más bonita. Pues piensas que al ser la etiqueta bonita, eso de alguna forma habla del vino, de la sensibilidad de la persona que está haciendo ese vino. Muchas veces, ¿cómo destacas en un mercado en el que todo es igual? En el que no puedes probarlo de antemano. Es complicado. No puedes ir probando cada botella que está en la estantería. Tienes que guiarte por una emoción, por un pensamiento que muy pocas veces es racional. Y luego, ya terminando, podríamos hablar de, bueno, supongo que casi todos habéis oído la conferencia que dio Steve Jobs hablando de cómo se unen los puntos en la vida. Y la vida muchas veces no hay que mirarla no podemos verla de aquí al futuro, sino que tenemos que verla del futuro hacia atrás. Porque si miramos al futuro, no entendemos, porque no sabemos lo que va a pasar. Pero si miramos del futuro hacia atrás, vemos que hay acontecimientos que se han ido uniendo, que tú no habías planificado y que muchas veces sin sentido han dado sentido a algo. Y esto era lo que comentaba Steve Jobs en la conferencia entre graduados de la universidad. Exactamente.
¿no? Exacto. Este día. La verdad es que es muy interesante porque en el fondo lo que te está diciendo es que todas tus acciones, todas tus decisiones, es verdad que cuando miramos hacia adelante, todas tus decisiones tienen una serie de consecuencias. Pero es verdad que muchas veces parece que estén totalmente separadas y que no tengan mucha razón de ser y que no estén relacionadas unas con otras, ¿no? Pero es verdad que hay un momento en el que llegas como quien llega a la cima de una montaña y que cuando echas la mirada atrás te das cuenta de que has recorrido un camino que en ese momento cuando has llegado a esa cima es cuando te das cuenta de que todo eso que has estado haciendo es lo que te ha llevado a ese éxito, ¿no? O a esa cima, ¿no? Y que de pronto tiene sentido. Claro, y es por eso que tenemos que estar motivados, porque muchas veces no somos conscientes de que hemos llegado a una cima. Y tendríamos a veces que ser un poquito más prudentes, ¿no? O más optimistas y darnos cuenta de que hemos conseguido cosas y que quizás, mira, una persona, mis hijas están haciendo, bueno, mi hija está haciendo un examen ahora, ¿no? O lo hizo la semana pasada y aprobó y sacó un 7, un 8. ¿Por qué ha llegado ahí? ¿Por qué ha sacado esa nota? ¿No? Pues probablemente porque ha estudiado, se ha sacrificado, etcétera, etcétera. Pues también en las pequeñas cosas, al final, si miras hacia atrás, te das cuenta de que hay un camino que recorrer para llegar a ese éxito, ¿no? Pequeños éxitos y grandes éxitos. Lo digo por no parecer siempre que llegamos al éxito más impresionante, ¿no? No, y hay veces que en la vida haces cosas que aparentemente yo mismo en mi vida me planteo muchas veces por qué he hecho ciertas cosas y qué sentido tiene haberlas hecho. Y luego con el tiempo, con los años, he descubierto el por qué. Exacto, es verdad. ¿Qué sentido tenía haber hecho eso, no? Es verdad. Y dice, hostia, ¿por qué yo he hecho eso? Qué absurdo, ¿no? Cuando la gente a mi alrededor pues no hace... Claro. No es tan volátil como soy yo. O éxito o utilidad. Sí. Que has hecho algo, lo has dejado ahí, como si lo estuvieras dejando en el congelador, eso y pasan unos años lo recuperas y dices, ah, mira. Claro, mira, claro, es esto verdad, que hice. Es verdad. Bueno, aquí me gustaría leeros este extracto de la conferencia que dio Steve Jobs sobre los puntos para que la recordemos. Porque creo que es importante en ciertos momentos o a menudo que analicemos nuestra vida, que miremos hacia atrás para encontrar sentido a lo que hacemos. Decía, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás. Esto significa que aunque a veces las decisiones y experiencias no parezcan tener sentido en el momento, con el tiempo se revelará un patrón y una conexión. Hay que confiar en que las experiencias, incluso las difíciles, nos llevan a donde necesitamos estar. Maravilloso. Sí. De hecho, todo el mundo sabe, es difícil empezar a hablar así porque no puedes estandarizar y decir algo y de manera genérica, ¿no? Pero todo el mundo sabe que las experiencias que más nos marcan son las malas experiencias o las pequeñas decepciones, pero aprendemos más con esas que con los éxitos, ¿no? Los éxitos te ayudan a consolidarte y darte cuenta que es un buen camino, pero la vida fácil no es, ya lo sabemos, y yo creo que la prueba y el error siempre nos lleva a intentar superarnos, a intentar mejorar, y esa mejora te lleva pues a ese camino, ¿no? A crecer. Exactamente. Bueno, y por último, podríamos hablar del último ingrediente de hoy, de la pócima, con lo que acabamos ya esta marmita que estamos aquí cocinando, que sería el romanticismo. Quizá, pues, todo proyecto tiene que tener algo de romántico, tiene que tener algo que de alguna forma te emocione. Y en este caso me llamó la atención especialmente, y os lo voy a leer. Algo que decía Pepe, volvemos a Pepe, dejamos a Steve Jobs. Sí, volvemos a Pepe. Vamos a volver al... Entonces él decía, encontré un majuelo, bueno, un majuelo yo lo he tenido que buscar porque no sabía lo que era un majuelo. Un majuelo es una especie de arbusto, bueno, una forma genérica de llamar a un arbusto o a un árbol incipiente. Entonces él encontró un majuelo que plantó su abuelo con 15 años. Y justo enfrente de un pinar, en Nava de la Asunción, en Segovia, que me dejó en herencia mi abuela. Es decir, había un majuelo, un arbolillo, que plantó su abuelo cuando era niño. Y enfrente había un penal que le dejó en herencia a su abuela, encima en Segovia, que ya estamos en otra comunidad autónoma dentro de España, ¿no? Estamos en Castilla, León ya. Y decidí hacerles un homenaje, infusionando la resina en el vino elaborado a partir de la viña de mi abuelo. Y aquí esto es sorprendente porque, claro, este romanticismo le ha llevado a innovar, porque
Eh, para los que no conocéis el vino griego hay un vino muy típico en Grecia, se llama Retsina. Y es un vino blanco que se toma muchísimo allí, que combina muy bien con la comida griega y que como característica lleva resina de pino. Y tiene ese sabor pues a pino. A pino. Y Pepe decidió hacer un homenaje a sus abuelos creando un vino Retsina, un vino que llamó el clavijo. Y curiosamente este vino, que en España es algo inaudito, porque aquí no tenemos No, esa no tiene costumbre, tantas variantes. pero curiosamente es un vino que se está vendiendo bastante en En Grecia. Grecia. Es decir, este romanticismo, este querer fusionar el recuerdo de su abuelo y su abuela y hacerles un homenaje, le llevó a crear un vino que entró en un mercado que dirían, bueno, pero como un español se mete en Grecia haciendo algo, es como, no sé, Algo griego, sí. consiguen aquí una alemana a vendernos paella, ¿no? Perdona, ¿no? Y sin embargo, fijaros como algo tan bonito, ¿no? Como algo, Que tiene pues mucho fondo. al final ha tenido una aplicabilidad en un mercado saturado por un tipo de vino que se llama, una tipología que se llama Retsina, y él ha entrado con un vino que se llama Clavijo y que ya se está vendiendo en Grecia. Tal cual. Tal Curioso, cual, no, ¿eh? está muy bien. Está muy bien. Es un ejemplo sorprendente, precioso, además, ¿eh? Porque Sí, sí. mezclas lo que has dicho tú, de innovación, con sentimientos, bueno, es un ejemplo, la verdad que debe haber tantos otros, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que esto sirva de ejemplo también para que la gente se anime, Eso es. de alguna manera, a que si tienes un sueño, siempre has pensado que podías realizar pues un pequeño proyecto, una idea, incluso algo que te recuerde a tu familia, algo que tenga un valor, ¿no? Sí. Pues yo creo que puede ser algo que te sirva pues para, no sé, intentar hacer eso, que puede Sí. ser un proyecto, puede ser escribir un libro, pintar un cuadro, algo pues que te permite desarrollarte, y si además eso te conecta de alguna manera con el pasado, ya es algo que puedes traer al presente, es genial, ¿no? Básicamente es mirar dentro, pero también mirar a tu alrededor. O sea, salir un poco de nosotros y mirar a nuestro alrededor, ¿no? Sí, sí. Y aquí me gustaría destacar las bodegas que tiene este hombre, que las quiero Es una leeroslas. Bueno, barbaridad. Sí. ya sé que igual no gusta el vino ni nada, pero quiero que veáis un poco el camino final, la foto final, estos puntos que se han ido uniendo de este hombre que no venía del mundo del vino, que le llegó de causalidad, vamos a llamarlo, más que casualidad. Y fijaros, es propietario de dominio de Casalta, que es denominación de origen de Almansa y Jumilla, está en Jumilla. Esto ya le pilla en Murcia, o sea, ya no es Albacete. Luego tiene bodegas Atalaque, que es en Méntrida. Sopla Levante, que es de la Comunidad Valenciana. Sopla Poniente, que es Moriles, Jerez de la Frontera. Viñadores de Castilla, en Rueda. Toro, Ribera del Duero. Y Viñatores del Norte, en La Rioja Alavesa. Una Alucinante. barbaridad, barbaridad. O sea, me dejó alucinando este artículo y de verdad felicidades, Pepe, Impresionante. por este proyecto tuyo. En el que yo creo que hemos puesto un ejemplo que realmente es conmovedor, porque trae, pues como estamos diciendo todo el rato, ¿no? Es muy emocionante, es muy emocional, y lo vincula pues con la tierra, que yo creo que eso es algo que es dificilísimo, y que yo creo que cuando comentas, yo por lo menos en mi caso, yo creo que tú también, ¿no? Pero cuando me comentas con amigos qué te gustaría tener, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? O sea, sabemos que es difícil, casi imposible, y mucha gente dice, pues me gustaría tener un viñedo, ¿no? Poder plantar y producir mis vinos, Hacer ¿no? mi propio vino. Sí, y al final también te conecta, no es que te conecte al final, desde el principio, con la tierra, ¿no? Porque generar una vid, unas uvas y generar el vino, pues te estás, al final, el vino, lo que estás haciendo es tomar un producto que se ha producido alimentándose de la propia tierra, ¿no? Y esto es algo que si te paras a pensar un poquito, pues te conecta con la naturaleza, y realmente es impresionante. Totalmente. Es un homenaje a la tierra, a la cultura, Es fantástico, a la sensibilidad, a muchísimas cosas. Pues nada, muchas gracias por escucharnos hoy, suscribiros al canal. De nuevo, gracias por escuchar. Cada vez sois más, o sea que nosotros encantados de la vida. Poco a poco. Y bueno, nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio. A ver qué se nos ocurre para la semana que viene. Estupendo. Y si nos queréis proponer algo, pues genial. Nos ahorráis un poco el explorar y nos encantará ver qué nos podéis proponer. Exactamente. Muchísimas gracias y que tengáis una semana estupenda a todos. Un saludo a todos.